Ikusiko dugu, vamos a ver un poco cuál va a ser los puntos que voy a tocar a lo largo de la exposición. Voy a intentar que sean 30 minutos. Me va a costar, porque tengo unas 200 diapositivas y entonces me costará un poco. Pero bueno, la idea un poco es centrar un poco en la introducción, cómo estamos hablando de un deporte, hablar un poquito sobre la observación, un poco de lo que es la competición y el entrenamiento. Y esto es una de las cosas que a mí, bueno, particularmente dentro de mi experiencia profesional de cancha, me ha llevado a pensar qué es lo que es el entrenamiento, qué es lo que es la competición, qué es lo que puedo sacar de la competición que me sirve para entrenar, qué entreno que me sirve para competir, cosa que muchas veces nos perdemos. Que muchas veces sucede que entrenamos para entrenar o otros compiten y no entrenan. Bueno, ahora cada vez son menos estos casos, pero cuando yo empecé esto sí se daba. Después veremos un poco la observación dentro de la competición. Veréis que de lo que podemos observar solo vamos a ver 3 cositas. Después veremos un poco qué es lo que ha pasado en los 3 últimos campeonatos, del 4,5 de mano individual y mano parejas, y después terminaremos un poco haciendo una comparación sobre las 3 especialidades y algunos datos que hay por ahí, algunos que datan del año 90, para ver qué diferencia hay entre lo que se jugaba antes y lo que se juega ahora. Bueno, el entrenamiento. Antes he empezado un poco comentando lo que es la competición y el entrenamiento. Y si repartimos esto en el mundo de la pelota, anteriormente lo hablábamos en petit comité, pero yo creo que hay cosas que han evolucionado. Unas han evolucionado poco, otras han evolucionado mucho. Hace unos años, cuando yo empecé, yo también fui jugador de pelota, la única forma que se ensayaba era ibas a la cancha, jugabas un partidillo y ya está, ya has entrenado. Y ibas a la competición. Competías, se te fastidiaban las manos, no jugabas en 15 días, volvías otra vez, jugabas otro poquito, ensayabas un poquito y tal. De hecho, no se le llamaba ni entrenar. Lo que se le llamaba era ensayar. Vamos a ensayar. Y de hecho, todavía muchas de las especialidades, yo me acuerdo mucho de hablar con los remontistas y todos, no, ¿tú qué vas a entrenar? No, yo voy a ensayar. ¿Ensayar? ¿Tú ensayas algo? No, un partido, jugar un partido y punto. Y esto era lo que tradicionalmente se ha ido haciendo durante muchos años, ¿no? Después, yo creo que aquí no solo la Olimpiada, porque sí que supuso un impulso, sobre todo, como veréis, para cosas que se investigaron, se trabajaron, y se pudo hacer una experiencia, por lo menos durante 4 años, que después yo creo que ha sido muy difícil de llevar a cabo. Es decir, Xavi está aquí, que ha estado trabajando muchísimos años, pero no hubo los medios. A posteriori no ha habido tantos medios que hubo en aquel entonces. Si querías una investigación, lo podías hacer. Si querías unos medios, podías hacer. Los pelotaris tenían unas becas, lo cual quiere decir que el entrenamiento físico y técnico lo controlábamos nosotros, etcétera, etcétera. Cosa que ahora prácticamente es muy difícil de hacer. Eso supuso, yo creo, que un antes y un después. Lo que sí tendría que decir es que, hablando un poco de la parte de la preparación física, aquí tendríamos como una diferencia. O sea, nosotros planteamos en aquel entonces lo que es los entrenamientos, los partidos y la preparación física y algo de la preparación técnica como elementos complementarios entre sí. ¿Con esto qué quiero decir? Que la parte de la preparación física se hacía por un lado y la parte de la preparación técnica estratégica se podía hacer por el otro. Y esto, bueno, yo creo que a lo largo del tiempo, pues, no tiene que ser así, tiene que avanzar más. De hecho, en aquel entonces, pues bueno, se hacían diferentes tipos de pruebas. Aquí tenemos unas pruebas que se hacían en el laboratorio para determinar un poco los umbrales aeróbicos y anaeróbicos y se veía un poco la frecuencia cardíaca, cómo evolucionaba. Y en función de esto se les ponían unas determinadas... Bueno, lo que sí fuimos haciendo fue distintas valoraciones sobre la condición física del sujeto, algunas vinculadas en la propia cancha y otras fuera. Estas que estamos viendo son pruebas de laboratorio, donde determinábamos un poco la condición y en base a esta condición se les planteaba un entrenamiento. A ver, entrenamiento en algunos era muy sencillito, era sota, caballo y rey, porque no necesitaban más. Otros sí que entrenaban mucho más, ¿no? Pero se les planteaba un entrenamiento personalizado a todos los pelotaris donde desarrollaban su actividad. También se realizaron, en este caso, diferentes pruebas de campo, donde veíamos un poco, pues bueno, cómo era la evolución de la frecuencia cardíaca de los pelotaris, en este caso en juego. Y de hecho, tenía yo datos, me acuerdo de un campeonato del mundo sub-22, pues donde primera vez en Biarritz
pusimos un pulsómetro en una semifinal del Campeonato del Mundo. Lo cual era, antes lo hablábamos, en estos momentos ponerle esto a un profesional es poco menos que impensable. Bueno, esto nos daba un poco el conocimiento de qué es lo que hay dentro del juego y cómo esto lo podemos después aplicar en el entrenamiento. Veíamos que había frecuencias cardíacas, este no es el caso, pero en aquel entonces yo me acuerdo que había frecuencias cardíacas entre 190 y 210 pulsaciones por minuto. Yo me acuerdo que en aquel entonces el fisiólogo Esteban me decía, no puede ser, se va a morir. Y digo, no te preocupes, que no se muere, que sigue. De hecho, no se moría, seguía jugando. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que no se había conocido, no teníamos conocimiento alguno de qué es lo que sucedía en el sujeto dentro de un partido de competición, donde es muy importante la condición física, pero es muy importante la condición anímica. Si a esto sumamos que es una actuación del tren superior, más si a esto sumamos que es una semifinal del Campeonato del Mundo, los nervios paran, el corazón no para. Entonces, que no va a aguantar, va a reventar, que no, que aguanta, ya verás, y aguanta. Bueno, esto nos da un poco a entender y nos da un poco a conocer cuáles eran, pues bueno, las distintas tendencias. Aquí veíamos un poco en una prueba que se hizo cómo evolucionaba el lactato en un partido, en dos partidos de mano parejas y los diferentes sujetos. Veíamos un poco el nivel que teníamos. Como vemos, bueno, el nivel nos subía de 7 a 8 milimoles, el que más tenía, lo cual quiere decir que bueno, pues es un trabajo fuerte, pero igual no es tan fuerte. Los corredores de 1500 de Valentín igual tienen 16 o 20, pero 16. Sí, los de 1500 sí. Entonces dices, bueno, esta es una actividad que es intensa, que genera en este caso una gran necesidad, pero que esto igual no te podemos controlar de otra forma, ¿no? Lo mismo, íbamos viendo un poco, nos íbamos inventando cosas, como era la carga personal del trabajo, donde era, me parece que lo definíamos algo así, como el número de pelotazos al cuadrado partido por segundo, y esto nos veía que teníamos una diferente evolución en cada uno de los partidos. Entonces son 3 partidos de mano individual y la carga que suponía cada uno de ellos. Bueno, todo esto nos daba un referente y lo que nos daba era la posibilidad de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Que esto sabemos, como otros deportes, y en este caso el desarrollo del entrenamiento deportivo nos está diciendo qué hacer para mejorar estas cualidades, pues hacemos nosotros lo mismo. Y eso fue lo que se aplicó. Lo cual quiere decir, como decía antes, que la parte, en este caso, del entrenamiento, la preparación física y la preparación técnica, se planteó desde un punto de vista más bien diferenciado, no estaba integrado. Yo creo que en estos momentos estamos en un proceso donde lo que es la competición y el entrenamiento y el propio entrenamiento de la preparación física, el propio entrenamiento de la preparación técnica y yo diría que incluso la preparación psicológica tendrían que irse integrando en un sistema con el otro. ¿Y esto cómo se integra? Pues evidentemente conociendo más de lo que sucede dentro de lo que son los partidos, dentro de lo que es la competición y en este caso pudiéndolo aplicar de una forma muchísimo más común. Con esto que quiero decir que si estamos haciendo un tipo de entrenamiento paralelo de lo que puede ser la preparación física y la preparación, en este caso, y la competición, perdón, la preparación física y la preparación técnica, bueno, lo que tenemos es que ensamblar un poco lo que puedan ser las dos partes. La preparación técnica tiene que servir para que haya una mejor condición física y la preparación de la condición física tiene que servir para poder tener y entrenar mejor. Bueno, en su momento también se trabajó algo sobre la preparación técnica, pero como no es el objeto de la conferencia, pues tampoco voy a hablar más. Bueno, como os decía antes, esto ya lo habíamos visto. ¿Qué es lo que hacemos normalmente los que estamos en el mundo del entrenamiento, los entrenadores? Bueno, me gustaría decir una cosa antes que no la he comentado y que creo que es esencial, o por lo menos tal y como lo veo yo, y es cómo vive el entrenador el entrenamiento, cómo vive el preparador el entrenamiento. Yo aquí lo he calculado, lo he definido, que normalmente en la actualidad el entrenamiento se define como un proceso sistemático y científico. Bien, yo creo que el entrenador tiene que tener una parte de artista y otra parte de científico. La diferencia de esta es que hace unos años todos éramos artistas y de científico no teníamos nada, porque todo nos tocaba inventar, todos nos tocaba probar nuevas cosas y vamos a ver qué es lo que pasa, pero en la actualidad cada vez se sabe más del mundo del entrenamiento. Bueno, esto tiene que ser, esto nos tiene que servir, este conocimiento científico lo tenemos que utilizar. Y aparte de esto, pues yo siempre ahí digo que siempre nos queda una parcela.
y es una parcela, en este caso, de lo que es el artista. Que siempre le tenemos que dar nuestra pincelada, porque si no esto sería muy aburrido. Es decir, si tengo que hacer 3 series por 7 repeticiones, por 3 no sé qué, y me da 7, y si tengo que hacer 4 series con 5 saques, con no sé qué, me da no sé cuántos, también. Pero de vez en cuando también démosle una vuelta a la imaginación, porque ese mismo trabajo se puede hacer de otra forma, igual tiene mejor resultado. Ahí está la parte un poco de lo que es el artista. Volviendo un poco a lo que es el entrenamiento, en este caso he definido factores o partes. ¿Qué es lo que hacemos con un deporte cuando nosotros lo queremos entrenar? Pues lo primero que hacemos es lo separamos. Vamos a separar. Y tienes distintos autores donde te puedes ver. La parte, en este caso, lo que puede ser el carácter del sujeto, las características volitivas, lo que puede ser la táctica, la técnica, la condición física, las condiciones, en este caso, las características psicológicas del sujeto, los factores externos. Estamos dividiendo todo. Tenemos todo, lo hacemos 200 pedazos. Claro, hacemos 200 pedazos y nos encontramos, en este caso, con un puzzle de estos chinos. El puzzle chino pues, está muy fácil así, pero lo sacas de la caja, luego prueba y mételo, que es lo que me pasó a mí la primera vez, y me volví loco. Entonces, a lo que voy con esto es que este puzzle que nosotros descomponemos en partes nos puede dar muchísimas figuras, y muchas de ellas fuera de sintonía. Lo cual quiero decir que cuando nosotros planteemos el partido, en este caso la competición, y lo vayamos a trocear o troceemos la persona en sus partes, cuidado que la persona no funciona por partes, la persona funciona por un todo. Es decir, cuando una persona resulta que está físicamente mal, el aspecto técnico también falla y el aspecto psicológico también falla. Falla todo. Entonces, no funciona por trocitos, funciona por parte. Entonces, con esto quiero decir que aunque la charla de hoy yo la haya dedicado un montón de horas tomando datos, perdón, no he tomado datos, sino analizando datos, no quiere decir que con esto sea palabra de Dios, sino que esto es una parte de esa realidad que nos tiene que llevar a pensar qué es lo que puedo hacer yo más adelante. Vamos concretando un poco el juego de la pelota. Bueno, si habría que describir un poco los juegos de pelota, pues yo lo describiría de una forma muy sencilla, que es la secuencia de golpeos alternativos hasta que un equipo comete falta. El equipo puede ser de 1, de 2 y de 3 también, o de 5. Entonces, va la pelota, le da uno, le da otro, le da uno, dentro de los terrenos de lo que marca el reglamento. Cuando falla, se ha acabado. Y este es en esencia nuestro juego. Qué complicado, ¿eh? Cuidado, que luego nos comemos mucho el tarro diciendo, oye, que aquí la parte estratégica... No es la parte estratégica. Esto es muy sencillo, es un juego de 3 paredes y una pelota, y las posibilidades de juego no son tantas, muy poquitas. Bueno, eso es otro tema. Bueno, cada equipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede a lo largo del partido? De un partido normalmente hay, primero, hay una parte de una actividad de preparación, es decir, uno va a ir a sacar, coge la pelota, corre, se prepara para golpear, y hay un golpeo. Y el siguiente, el que está esperando, lo mismo, se ha preparado, hace una parte de actividad de preparación y luego golpea, y así sucesivamente. Lo que sí tenemos es una parte de preparación y un golpeo, una parte de preparación y un golpeo, una parte de preparación y un golpeo. Y esto se repite hasta que se acabe el partido. Y es así de sencillo. A partir de ahí, bueno, dándole un poco más vueltas a lo que podría ser la estrategia general de juego, que la estrategia general de juego está, por lo menos yo la he solido definir como en estos 3 aspectos. Uno, defender, dominar y rematar. Alguien me podría decir, bueno, podemos meternos con la cadena sensomotriz y hablamos de lo que es la percepción, la decisión y la ejecución y vamos analizando en función de lo que es lo que sucede cuando yo percibo o cuando yo decido o cuando yo tengo que ejecutar. Bueno, pero esto sería un elemento particular de cada uno de los golpeos o de las actuaciones que tengo que realizar. Pero en tanto al juego, yo lo que planteo primero es defender. ¿Qué quiero que es defender? Lo primero que tengo que intentar es llevar la pelota buena. Porque la pelota tiene que entrar en el green. Si la pelota no entra en el verde, sale del reglamento, de las rayas, falta. Se ha acabado. Primero, punto importante. Tengo que defender. Segundo sería, voy a dominar. Bueno, esto de dominar, ¿qué quiere decir? O conseguir una situación favorable para poder terminar un tanto, lo cual quiere decir que le mando al jugador contrario 3 cuadros más atrás,
o le echo una dejada para que pueda, o consigo el tanto directo, lo cual sería ya rematar. Entonces, este componente de defender, dominar y rematar es el que va a estar constantemente en todas las actuaciones que yo vaya a hacer de golpeo. Aquí nos quedaría un poco un análisis de qué es lo que pasa desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista cinemático de lo que pueda ser un golpeo o varios golpeos, o el estudio del golpeo de la pelota. Bueno, creo que están haciendo algún estudio en la cesta punta, ¿no? Leí el otro día, lo cual me parece que es interesante. Bueno, eso es otra sesión muy interesante también, donde se pueden sacar muchísimas conclusiones. Por lo tanto, hay una alternancia, en este caso hay juego, golpeo, preparar, la actividad de preparación más golpeo tal. Luego tendremos, a su vez, respecto al tiempo, va a haber un juego, un descanso, un juego, un descanso, y esto va a ser una situación alternativa y cíclica en cada uno de los tantos. Pueden ser que sea un saque y yo fallo, pues bueno, pues hay, en este caso hay una actuación y después descanso hasta la siguiente, o si hay 100 pelotazos en un tanto, pues bueno, hay esa alternancia durante 100 pelotazos. ¿Esto qué nos lleva a decir? Bueno, ¿qué es lo que vamos a observar? De todo el elemento que tenemos para observar en el juego, que va a ser elemento ese de preparación para el golpeo o el golpeo, nosotros en lo que voy a presentar yo más adelante solo vamos a analizar lo que es el golpeo. Y vamos a analizar los tantos, cuántos tantos hay, qué tiempo, qué hay en realidad, qué hay de tiempo real y tiempo de pausa, y en este caso también hablaríamos del número de golpeos y cómo se distribuye, como elementos muy sencillitos y en este caso que nos puede dar una referencia. Como elementos cualitativos, bueno, podríamos estudiar qué es lo que pasa en cada tanto, qué es lo que pasa en cada golpeo o entre cada golpeo. Pero bueno, esto nos llevaría a un análisis. Yo he visto un trabajo que ha hecho alguno de Paritacuero hace poco, publicado, buen trabajo. La verdad es que es un trabajo muy grande para las conclusiones tan pequeñas que se pueden sacar, no de ese trabajo, de todos los que hagamos así. Después, cuando alguien me dirá, bueno, ¿y tú en su día por qué solo analizabas los golpeos? Pues yo os diré, porque en su día lo primero que es calcular las distancias que corría un pelotari. Y mi sorpresa fue que cuando llevé unas cintas grabadas en VHS de aquellas primitivas y los metí en un lector de televisión que tenía en este carro el doctor Riera en Barcelona, y empezamos a seguir a un jugador de pelota por la cancha. Cuando llevaba medio partido analizando, dije, joder, esto no me sirve. Me había grabado todo un campeonato del mundo, Digo, esto no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque estaba siguiendo los desplazamientos que realizaban los pelotaris con un programa de waterpolo. Luego digo, bueno, pues esto de los desplazamientos era importante, pero igual no es lo más importante. Igual tenemos que ir empezando a estudiar otras cosas antes de empezar a estudiar los desplazamientos. Y por eso, en ese sentido, me dediqué un poco a estudiar esto. En tanto a los efectos cualitativos, entonces lo que vamos a analizar va a ser solo lo que es el final del tanto, cómo se termina el tanto, por acierto o por error. Es un elemento cualitativo. Una carga personal importante. Esto quiere decir que el observador normalmente va a definir si es un acierto o un error. Si nos ponemos aquí todos, vemos algunas jugadas que son así, terminaríamos riñendo. Pues yo creo que es falta, pues yo creo que es tanto, pues yo creo que tal, ¿no? Bueno, pero esto es una de las cuestiones que indudablemente va a estar marcada un poco por la subjetividad y va a estar marcada también por la definición de cómo se plantea qué es un tanto y qué es un error. Otra sesión diferente. Bueno, la muestra que voy a tomar, pues bueno, los campeonatos individuales, de mano individual, 4,5 y parejas de los 3 últimos años. ¿De dónde he conseguido los datos? Pues bueno, normalmente contrastados de la prensa. Esto supone que de aquí no se puede sacar ninguna conclusión tajante. Esto es una orientación. Pues ¿por qué? Porque los datos que te dan en estos momentos la prensa o un elemento que no se controla a través de una investigación, pues tienes un margen de error.
Bueno, yo en particular estaba hablando, en este caso, con Josian Sanz, que es, en este caso, creo que es la persona que más partidos del mundo de pelota ha pasado y ha sacado estadísticas. Él, en concreto, tiene una empresa, que es el G93 de Eibar, y que hace todos los seguimientos de los partidos de pelota de TV. Bueno, pues ha sido mi fuente. ¿Yo qué hacía? Pues tomo los datos, comparo los de diferentes periódicos y con estos datos, pues bueno, normalmente el que se repite y normalmente le doy más credibilidad al DTV porque sé cómo ha tomado los datos, he discutido con él cuáles son los procedimientos que lleva y en este caso son similares a los que yo tomaba hace años, ¿no? Si no plantear hacer un análisis de todos los campeonatos yendo en frontón, evidentemente es muy complicado. Bueno, vamos a ver una pasada rápida porque no voy a... Ya estoy a punto, tengo que... Bueno, 4,5. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos un poco la pequeña estadística de los tantos que se consiguen en un partido. En este caso tendríamos año 2011, año 2012 y año 2013. Y vemos un poco la media, la desviación, el mínimo, el máximo, el coeficiente de variabilidad y los partidos. Fijaros, las muestras no son iguales. Muestra 6, 24, 23 partidos. Pero fijaros una cosa que sí que es importante y es, de todos los tantos que se pueden conseguir en un partido, que serían 22 el que gana y 21 el que pierde, serían 43 tantos, el porcentaje máximo que se consigue es un 84,6%, un 82,2% y un 85,7%, lo cual quiere decir que los datos están bastante próximos unos de otros. La muestra es bastante consistente, ¿eh? Y aquí lo que veríamos es un poco, si tendríamos que hacer un modelo de partido, diríamos que en el año 2011 serían los tantos que consigue el perdedor, sería un 22, 14,8, este un 22, 13,3 y este un 22, 14,4. Esto sería un poco para determinar un perfil de qué es lo que pasa en estos, ¿no? Respecto al tiempo, si analizamos el tiempo, tenemos como dos elementos fundamentales, que es el tiempo real de juego, es decir, aquel que están peloteando, que dura el tanto, y otro es el que están descansando. ¿Y cuándo están descansando? Normalmente entre tanto y tanto. Fijaros un poco que en el tiempo real lo mismo, aquí vemos los partidos no son tantos, porque hay muchos donde no hay estadísticas del tiempo real, y vemos que hay 4, 14 y 13. Bueno, este es muy escaso, son 4, pero bueno, como es lo que hay, pues con ello adelante. Fijaros que estamos entre 9, casi 10 minutos de tiempo real de juego, 9,34 y 10,21, en los tres últimos. Este yo, repito, tiene bastante menos valor por la muestra. Pero sí que estos datos sí son como muy consistentes. Sobre el tiempo total de la participación, ¿cuánto supone este tiempo real? Pues aquí supone un 20% y aquí un 20,6% del tiempo real. Lo cual quiere decir que yo tengo 20 minutos de juego real y 80 minutos de descanso. Muy importante. Esto es lo que trabajo, esto es lo que descanso. A nivel global. Esto quiere decir en la totalidad de un partido. Importante en este caso cómo planteo yo la parte de la preparación física. Viendo un poco la correlación que tienen estos dos, en este caso el tiempo real y sobre el tiempo total, vemos que tiene un coeficiente de correlación de 0,64. Bueno, está bien. Podría mejorar más, ¿no? Y en cambio, entre el tiempo real y el tiempo de descanso, que es curioso, sería menor, un 0,50. Golpeos. Bueno, aquí entramos en una cosa que yo también creo que es importante, es decir, ¿qué secuencia de golpeos vamos a tener? Aquí lo que tenemos son, el total de golpeos serían 247 en el 2013, 227 en el 2012 y 235 en el 2011. 227 o 247. Hay una cierta diferencia. Tenemos aquí 20 pelotazos de diferencia entre uno y otro. ¿Cuánto dura un segundo? Perdón, ¿cuánto dura un tanto? Que tenemos 16,7 segundos o 16,3 segundos. Fijaros que esto nos está dando una referencia a cuánto tiene que ser la durabilidad que pueda tener una secuencia de trabajo. En ese tiempo está trabajando. Durante 16 segundos de media está trabajando en cada tanto.
A su vez, aquí tendríamos, hay una cuestión que yo siempre creo que es un tema importante, que sería los golpeos por minuto. Estamos marcando un poco qué ritmo va a tener la competición. La competición me va a marcar es según el ritmo de peloteo. En muchas ocasiones oímos por la televisión, se está jugando a un ritmo. Digo, ¿ritmo cuál? Sí, porque juegan a gran ritmo. Bueno, habrá que medirlo. Pues bueno, lo que mides en este caso es ¿a qué ritmo de pelotazos por minuto están jugando? Bueno, en este caso tendríamos que están 23,7, 24,3, 24,2. Y otra cosa que es muy importante, ¿cada cuánto tiempo golpea cada uno la pelota? Y aquí tendríamos que hay una secuencia de una diferencia de 2,54 segundos entre un golpeo y otro, lo cual quiere decir que cada jugador participa justamente en el doble. En este caso serían casi 6 segundos. Después veremos qué pasa en mano parejas, lo compararemos unos con otros. En la parte cualitativa, bueno, ¿cómo terminan los tantos? Pues también creo que es interesante el ver que el 62,7% de los tantos son por aciertos en el año 2011, el 68,2% en el 2012 y el 67,2% en el 2013, lo cual quiere decir que hay un cierto espectáculo importante. O sea, en este caso tenemos un 32% que es de error. Bueno, esto es un tema más que de la condición física, de cómo preparar. Después habría que ver cómo son esos tantos, qué situación tiene, qué es lo que viene antes. Bueno, es otro elemento que es interesante. En el mano individual, aquí voy a ir rápido, aquí tendríamos la muestra, serían 12 partidos, 15 y 15, 2012, 13 y el actual año. La media, en este caso de tantos, sería aquí un 80, aquí un 80,8 y un 81,6. Fijaros que sí que tiene una consistencia en tanto lo que pueden ser los marcadores, lo cual nos indica un modelo parecido en el que el perdedor estaríamos cercano a los 13 tantos. Aquí cercano a los 12 tantos y aquí cercano a los 13 tantos. Mano individual, mano parejas, como veíamos antes. Bueno, aquí el coeficiente de correlación es parecido, 0,62. Y sobre el tiempo real, aquí tenemos que es un 25%. Voy corriendo porque si no, no... Respecto a lo que puedan ser el tiempo que dura cada tanto, tendríamos un 2,3 o 22,3 segundos, que serían un intercambio aproximadamente de 7 golpeos. Me dice, esto de los 7 golpeos, otro día me decía uno de los inventores del frontball, me decía, es que estamos trabajando en una cosa, y un peloteo, tal, no sé cuántos, estamos llegando a 6, 7 pelotazos por tanto. Digo, hombre, en tenis, normalmente en tierra batida, ahí está, 7, 8 pelotazos por tanto. Lo cual quiere decir que si nos vamos a tanteos más largos, en algunas otras hemos visto tanteadores muchísimo más largos, el juego empieza a ser pesado, empieza a ser aburrido. La gente no lo quiere. Entonces, si estamos buscando espectáculo, tendríamos que tener en cuenta también esto. Bueno, en este caso tendríamos esto, tendríamos el ritmo, que sería un 20,5, 19,4 y 20,1. Fijaos el total, 245 pelotazos. La parte cualitativa, 63%, estamos cercanos a 66 y 69%. Lo que sí tendría que decir es que en la parte, no he podido comparar con los datos anteriores de aficionados, porque los aficionados de antes jugaban sobre 18 tantos y estos jugaban sobre 22. Pero las estadísticas sí marcaban una tendencia en los aficionados anteriores donde la consecución de los tantos por error eran muy superiores a los profesionales. Evidentemente, si los profesionales no nos dan espectáculo, pues bueno, esto se apaga, no funciona. Bueno, vamos a mano por parejas y tendríamos en este caso la media que sería de tantos un 86,3, es decir, es más competitivo, 85. El perdedor harían 15 tantos aproximadamente. Sobre el tiempo, fijaros en este caso en el tiempo real y el tiempo total, sí que hay un coeficiente de correlación ya mucho más elevado, un 0,86%, lo cual es muy importante, porque nos está diciendo que hay cerca de un 40,7 y 40,7, fijaros, en los 2 años 2013-2014, con 2 muestras de 33 y 32 partidos, nos da, en este caso, el mismo dato de porcentaje de tiempo real y sobre el tiempo total. 40 y, en este caso, sería cerca del 60%. Bueno, aquí tendríamos
Lo mismo en lo que es los golpeos por parejas, que harían los segundos de cada tanto. Fijaros, ya vamos a 43 segundos de media, 14,5, el total de pelotazos 531, 21,1 pelotazos por minuto, cada golpeo cada 2,90 y claro, cada jugador, en este caso aquí sí que tenemos un abanico importante, porque claro, juega una pareja contra otra y puede ser que un jugador coincida, en este caso en el golpeo, que le dé de una pareja y vuelva a darle él otra vez, o que le dé su compañero, lo cual quiere decir que estamos en un abanico de entre 5,8 y 11,6 segundos entre golpeo y golpeo, tirando a la media, porque puede suceder que en un tanto el delantero le dé 7 veces seguidas y el zaguero no le dé ninguna. Esto es lo de la estadística, el pollo y el medio pollo y... Me voy para aquí. Bueno, en cuanto a la participación del puesto, ver en este caso lo que pueda ser en mano parejas de esta última edición, tendríamos la participación del delantero y del zaguero, que estamos en torno al 44,5% del delantero y un 55,5% del zaguero. Y respecto al juego, tendríamos que de bote hay un 64,2% de actuaciones de bote de los delanteros y de los zagueros, en este caso, jugando de izquierda o de derecha, la derecha sería manifiestamente muchísimo mayor, sobre un 70-30%. Aspecto cualitativo, tendríamos que un 52,9% de los tantos se hacen por acierto y un 47,61%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Después lo veremos, pero tendrían que ir buscando a que los tantos sean más por acierto que por error y ganaría muchísimo más el espectáculo. Eso supone otros condicionamientos. Habría que revisar el reglamento, revisar el material, revisar las instalaciones, de tal forma que todo esto nos pueda dar una mejoría. Bueno, a modo de discusión y rapidito. Sobre los tantos jugados, si comparamos en este caso lo que es el 4,5, el individual, el parejas, el mano individual, en este caso de Po, que se jugó en la final España-Francia, que fue, bueno, en este caso terminó el partido 22-20, y el mano parejas, el mano individual, el mano parejas, y en este caso la valoración que tenía sobre 19 partidos de competición aficionada del año 90-92, tenemos que sobre el marcador, fijaros, esto sería el porcentaje del máximo de tantos conseguidos. Estamos prácticamente en unas cifras bastante parecidas. Fijaros, estamos en mano parejas, que sería el 96,3%. Y aquí lo vemos un poco en lo que puede ser la evolución de la gráfica de los tantos de los perdedores. Es decir, sobre 22 tantos, ¿cuántos tantos conseguirían los perdedores? En mano individual 14, en mano 4,5, 14, individual 13, parejas 15, después tenemos en Po y fue 20, pero es un partido, el de Po de parejas 17 y en este caso el grupo piloto que llevaba entonces de aficionados sería 16. Respecto a lo que son los golpes y el tiempo, tendríamos en función del golpeo o el número de golpeos que hay en cada partido. Tendríamos aquí, tendríamos el 4,5, 247, 245 que serían el individual, prácticamente parecidos. Cuando normalmente nos están diciendo, no, es que el 4,5 es muchísimo más largo que el mano individual. Bueno, los datos dicen otra cosa. Entonces tendríamos un poco la evolución, el mano parejas, y evidentemente los de parejas son muchísimo más elevados. Fijaros los pelotazos que se juegan en el año 90, la media, casi 750 pelotazos por partido, aficionados. Tiempo real, tendríamos en estos momentos lo que es la evolución, cómo va avanzando, tendríamos desde 9,51 segundos a 12 minutos, 58, casi 13 minutos, que no lo veo, que creo que pone 26, aquí tendríamos 17 que sería en mano individual, 39 que sería en mano parejas y 36 en mano parejas del grupo que os comentaba antes. Fijaros, importantísimo, 9 y 13 minutos. Al porcentaje, en este caso de tiempo real sobre el tiempo total, tendríamos un 20% en mano, el 4,5, un 25% en mano individual, un 40% en mano parejas
y en este caso, bueno, los datos estos que pueden ser orientativos para ver qué es lo que pasa, pero fijaros, esto sí que es una referencia importante. Aquí es una referencia de prácticamente aquí nos estamos aproximando al 50% y aquí estamos por debajo del 25%. Descanso, práctica. Bueno, ¿qué pasa con el tanto? Tendríamos los golpeos por tanto, tendríamos que en el 4,5 serían 6,7 pelotazos por tanto, en el mano individual 7, fijaros qué diferencia. O sea, pensamos que el peloteo es mucho mayor en el 4,5 y resulta que, bueno, las cifras nos dicen lo contrario. En parejas, 14,5, muchísimo más. Respecto a la duración del tanto, aquí tenemos que vamos de 16,7 segundos a 22 a 43. Y el ritmo del peloteo, en este caso, tendríamos, en pelotazos por minuto, tendríamos lo que es el 4,5, un 23,7, un 20,5, un 21,2. Fijaros qué es lo que pasa aquí, ¿eh? O sea, evidentemente, el ritmo del peloteo del 4,5 va a ser mayor. Esto ya lo sabíamos todos. Es que se juega mucho más rápido, ¿sí? Bueno, pero por lo menos lo tenemos medido. Es algo más rápido. Fijaros que el mano parejas es más rápido que el individual. Y refiriendo un poco a lo que es el tiempo que hay entre un golpeo y el siguiente, pues bueno, aquí estaríamos un poco en 2,5, que tendríamos que ver un poco en función del parejas, que es diferente al individual. El final de cada tanto, que sería un poco definir cómo termina, pues bueno, tendríamos que el 67,2% en el 4,5 es de acierto, en este caso el 63,5% es en el individual y en el parejas un 52%. La final de Po, diríamos que fue una final buena, de hecho fue una final muy trabajada y muy laboriosa. Hubiese comparado con los datos últimos del último mundial que se ha celebrado en México, pero el problema que tenemos es la comparación de los datos, porque estos datos están hechos a marcador corrido, a 22 tantos, mientras que los que se juegan ahora son por sets. Y entonces hay diferencia de tantos, el cálculo es más complicado. Entonces, pero bueno, también se puede hacer un balance un poco sobre cómo lo consigue, ¿no? Y aquí tendríamos el parejas, que es un 52. Fijaros cómo en este caso, en lo que era la competición de los aficionados, era menor la parte de aciertos. Daos cuenta que los aficionados antes normalmente siempre no jugaban siempre competiciones trascendentales. En aquellas épocas esas competiciones servían para entrar o no entrar a la Olimpiada y automáticamente nadie quería perder. Y los datos estaban tomados en la Copa del Rey y el Open. Se hacía un Open especial donde se definían las parejas que se querían que se jugasen y estas eran las que participaban. Entonces no querían perder. Entonces, por eso no se arriesgaban. Entonces, eso pierde el espectáculo. Y bueno, a milla esker y muchas gracias y todas las preguntas que queráis y más. Una pregunta, es decir, que en la evolución de la pelota no se nota más que ha evolucionado en el aspecto físico más que en el técnico. Es decir, antes los pelotaris no eran tan deportistas como son ahora y en cambio la proporción a la tecnificación, por ejemplo, no ha podido ser paralela. Bueno, yo creo que la parte de la evolución del pelotari pues, es clara. Yo me acuerdo, antes de empezar yo con la parte de la Olimpiada, llevé a varios pelotaris, además de varias especialidades. Primero era quién se acercaba a este mundo, al mundo de prepararse algo, o física o técnicamente, porque no se preparaba ni en lo físico ni en lo técnico. Estábamos en la época que era el chuletón y el paseo por el monte. Entonces, cuando uno tenía un buen chuletón y daba un paseo por el monte o iba a cazar, ya era suficiente, ¿no? Y después iba a jugar. Entonces, cuando me llegaba un pelotari, y alguna vez me vino uno y me dijo, oye, me gustaría entrenar contigo. Pues muy bien, perfecto. La primera pregunta, ¿cuántos partidos juegas al año? Me dijo, 120. Digo, pues no puedes entrenar. Lo único que puedes hacer es recuperarte de los partidos, pero no puedes entrenar.
Bueno, y al final dices, oye, pues di que tienes mal de manos y un mes no juegues. Porque es que si no, tú a los 30 años ya lo terminas. Y de hecho muchos pelotari después han ido aprendiendo esto y diciendo, oye, que está muy mal, que tal, que no sé qué. Y descansaban un mes. Porque si no, no había forma de descansar un mes. Entonces, claro, cuando estoy diciendo 120 partidos, eran 120 partidos trabajados. Claro, y si en vez de un delantero es un zaguero, ya ni te cuento. Entonces, todo esto pues te lleva a decir, bueno, sí que ha cambiado esto, afortunadamente ahora no juegan tantos partidos, o desafortunadamente, porque antes pueden vivir de una forma profesional más pelotaris que los de ahora, pero por otro lado se puede racionalizar más en lo que es la preparación y la competición.